Vamos a empezar a grabar. Vanessa nos acompaña el día de hoy. Vuelvo y repito, Vanessa, no sé si se puede activar su cámara, sería Sí, extraordinario. dice creo que me tiene que Ah, activar, no sé. sí. Ahora puede hacerlo, ¿sí? Listo. Profe, ¿cómo Miren, qué está? gusto tener aquí a Vanessa. Ella tiene poco tiempo de prácticamente haber ingresado a la escuela. Yo sé que como muchos han estado con esa incertidumbre, con ese miedo a veces de que, miren, yo lo digo constantemente, muchas personas aquí están preparadas de hacerlo, pero ¿qué es lo que cuesta? Yo siempre pongo, mire, yo soy fascinado, o sea, soy apasionado de los deportes extremos, saltar de Ujú. paracaídas, quienes lo han hecho me comprenderán. Y si no lo han hecho, de verdad es fascinante, pero ¿qué es lo que más cuesta? Es simplemente pararse a la orilla, ver el vacío y saltar. O sea, ¿qué es lo que más cuesta ir y presentar? Porque todo lo Bueno, o sea, ya hemos ujú. preparado. Así que yo sé que ese es el caso de Vanessa y gracias por estar acá. Bienvenida, Vanessa, si nos puede compartir de ella en Ay, breve con esta miedito, experiencia. profe, pero mire, Ahí está. La prueba. aquí la tengo. No, profe, de verdad, mire, estoy muy agradecida. No le quise decir nada porque quería que fuera una sorpresa para que no me estuviera preguntando cuándo. ¿Cuándo? Yo dije, no, el día que lo haga, le mando la foto y listo. Con mucho miedito, no le miento, yo, pero muy segura de verdad. Efectivamente sí me ayudó mucho porque hubo preguntas que no entendía, no le miento, que yo decía, ay, ¿qué será esto? Pero como usted dice, las saqué por descarte. Decía, por ejemplo, discapacidad, una garantía, yo decía, esto no tiene nada que ver con discapacidad, un ejemplo, y iba descartando. Sí me ayudó mucho lo que fue estatutos. Todas las respondí en 10 minutos. Las 30 preguntas de estatutos, eso era plin, 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 plin. Y yo dije, aquí, bueno, saqué 79, profe. Pero sí, de verdad yo estoy muy agradecida con usted. ¿Cuál fue mi método de estudio? Pues no, usted, porque yo tengo un año estudiando, pero ¿cuál es la diferencia del año pasado a este? Yo empecé a estudiar en febrero del año pasado, le comenté, pero yo lo que hacía era leer y leer, pero yo no sabía diferenciar un ejemplo que era una garantía de una representación, ¿sabe? Yo decía, bueno, esto es garantía porque, ajá, porque yo vi que ayer era una garantía porque me salió mala en el simulador, un ejemplo. Pero ya hoy pude ver que sí pude como que esas preguntas que no sabía, sí las pude como que reconocer. Y si la respondí bien buena o mala, no sé, pero, pero respondí la que más se parecía al tema. Y bueno, profe, ahí está. Yo emocionada por contarle. Yo dije, algún día voy a contar mi testimonio. Un año estudiando. Fue mi primera vez, eso sí, fue mi primera vez, gracias a Dios. Y bueno, ahí lloré, bueno, y celebré. De verdad, No, muy agradecida. yo sé, Vanessa, miren, Vanessa hace un año empezó, platicamos, recuerdo, Ujú. conversamos, y a veces creemos no estar listos, pero tenemos toda la Sí. teoría. Lo que nos cuesta es dar ese salto, ¿no? Entonces, háganlo, de verdad. Igual que Vanessa, no saben, se pueden llevar sorpresas. No, y la cita, si es por mí, me hubiese presentado en diciembre. Yo no agarré la cita, me la agarró mi hermana. Me dijo, ya, ponle fecha. Y yo, no, ya va, espérate, 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 espérate. Y el 5 va. Y yo, ay, Dios mío, para diciembre, por allá, pónmela para diciembre. Pero bueno, ya salí de eso, profe. Y con usted, de verdad, sí. Como le digo, no me Excelente. voy a cansar de recomendarlo. Y para allá va y todo el mundo con usted, porque de verdad que es excelente. Gracias a Sí. usted, de Bueno, verdad, puedo decir hoy en día que pasé. no, gracias, Vanessa, pero bueno, primero gracias a Dios y yo siempre les digo, siempre lo digo a todos, o sea, el compromiso es fundamental, o sea, el contenido está ahí, soy yo, no puede ser cualquier persona al final, pero es que las cosas se logran con compromiso y si ustedes no se comprometen, o sea, los demás, yo, cualquier persona no puede hacerlo por ustedes, ¿sí? Entonces, Sí. el compromiso es fundamental y cuando nos comprometemos, ese empujón que hizo su hermana, o sea, a veces necesitamos ese empujón para hacerlo, ¿sí? Mm, Entonces, sí, de verdad, Vanessa, me alegro mucho. Gracias por compartirlo. Sé que llevas gracias, tiempo, profe. pero no saben lo que pueda pasar. Simplemente salten. Es decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si no hemos agendado por miedo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Claro, perder el costo del examen, ¿verdad? Yo sé que es plata, pero ¿y si pasamos? No lo sabemos. Y la única forma de saberlo, ¿cómo sé si una sopa que está sobre la mesa está rica o no? Probando. No, Probando. yo llegué a pensar que no iba a pasar. Yo decía, ay.
porque sí hubo muchas preguntas que yo, como le dije, por descarte. Decía, bueno, en el nombre de Dios, pero en estatuto y discapacidad le di duro. Todas las respondí, Excelente. todas me las sabía y todas las de impuesto también. Eso creo que me Excelente. ayudó mucho. Bueno, Vanessa, mi de profe, verdad, Dios me la bendiga, le deseo mucho éxito, éxito con su hermana, con su equipo. Yo sé que hay mucho sí, trabajo por ahí, que Dios me la bendiga grandemente, le deseo lo sí, mejor señor. y bueno, nos vemos en la cumbre. Vamos con Gracias, todo. mi profe. ¿Sí? Cuídense, bendiciones. Mire, ve, Gracias por compartir. Excelente, estoy disfrutando. Hasta pronto, Vanessa, mucho bájeme que no me éxito. se baja del... Va, yo lo hago, no se preocupe. Gracias ahí a Vanessa por... ay, déjeme un momentito que cerré A esto acá. ver, ¿No? Aquí ok, listo. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Creo que sí se ve la pantalla. Em, muy bien, lo vamos a pasar para acá. Listo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Gracias, qué emoción. Gracias ahí, Maylin. Bueno, ahí tiene algunos mensajes, Vanessa, ¿verdad? Y bueno, todo es posible. No desistamos, no sabemos lo que pueda pasar del otro lado. La única forma de saberlo y descubrirlo es hasta que presentamos. No lo pensemos, simplemente vamos ahorita, terminamos la clase. Los que están dudando, pónganle una fecha. Si no tienen fecha, lo más importante, más que todo, es ponerle fecha. Eso se convierte en una meta. Pero si no tenemos esa fecha, no tenemos una meta, en algún momento lo haremos. Pero mientras tanto, seguimos acá. Pero bueno, vamos a comenzar. Esta parte es importante. Siempre les digo, presten atención. Preguntas son bienvenidas, por favor. Si en algo me equivoco, con total libertad corríjame, ¿sí? La idea es que todos aprendamos y tengamos la información correcta y que eso nos ayude a avanzar. Así que vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las disposiciones, cláusulas y exclusiones. Primero, ¿qué es una disposición? Es como que yo venga aquí con ustedes y traiga varias cosas y diga, miren, pongo esto a su disposición, a su merced. ¿Qué le estoy diciendo? O sea, pongo esto a su disposición, la aseguradora. Miren, ¿para qué usa un contrato? Yo ya puse fecha otra vez. Excelente, Maxura. De eso se trata, ¿sí? Ponerle fecha. Cuando hablamos de los contratos, ¿cuál es el objetivo de un contrato? ¿Quién es el que tiene que perder más? ¿La aseguradora o el asegurado? A ver, la aseguradora. ¿Quién hace la oferta? ¿La aseguradora o el cliente? El cliente, correcto. Eso me alegra bastante, ¿sí? Eso me alegra bastante. El cliente siempre hace la oferta. El asegurador es el que decide si aceptar o no. ¿Por qué? Porque el asegurador es el que tiene más que perder que el cliente. Por eso es que se tiene que cuidar en los contratos, ¿verdad? ¿Qué es una disposición? Ok, es cómo va a funcionar la póliza, ¿verdad? Ahora, ¿qué son las cláusulas? Las cláusulas es qué incluye la póliza y hasta dónde cubre. O sea, qué provee y hasta dónde. Eso es lo que se menciona en las cláusulas. Las exclusiones son simplemente, ok, todo lo que está acá no cubre, está excluido. Entonces es una forma de cuidarse de un asegurador. Entonces veamos aquí. Vamos a ver algunas disposiciones de la Nike. ¿Quién es la Nike? Para empezar y comprender quién es la Nike, necesitamos comprender quién es el comisionado. El comisionado de seguros es la máxima autoridad en la industria de seguros de cada estado. ¿Sí? Es la máxima autoridad. Es decir, que como cada estado tiene sus leyes, entonces hay un representante, una autoridad, ¿verdad? Que la autoridad es la Oficina de Regulación de Seguros y dentro de la Oficina de Regulación de Seguros la máxima autoridad es el comisionado. También ustedes lo pueden encontrar como el director financiero. Es la misma persona. ¿Quién la elige? ¿Será que el comisionado se elige por votaciones, por urnas? No, correcto, Ángel, gracias. Lo elige el gobernador, ¿sí? El gobernador es el que elige al comisionado. Y el comisionado tiene un periodo de 2 años. Todo esto tiene que ver con estatutos, ¿sí? El gobernador tiene un periodo de 2 años. Bueno, sucede que, ¿cómo se regula esto? Porque los conceptos que vemos acá aplican para todo Estados Unidos, no importa en qué estado estemos.
¿sí? Y con esta información, o sea, créanme que si lo manejamos, no importa en qué estado ustedes vayan a presentar, tienen las de ganar. Si comprendemos los conceptos. ¿Por qué? Porque los temas, los conceptos de seguros son estandarizados por la Nike. Eso quiere decir que vienen los 50 representantes de cada estado, se reúnen y forman la Nike. Entonces, ahí, ¿cuál es su propósito? Estandarizarlo. Entonces, desarrolló estas normas, esas son disposiciones, ¿verdad? Para protegerse como asegurador, ¿verdad? O sea, las aseguradoras para que se puedan proteger, pero también proteger los derechos del cliente. Entonces, veamos aquí, casi todos han adoptado esta ley o legislación similar y el objetivo de la NICE era establecer términos uniformes, disposiciones y normas de redacción para su inclusión en todos los contratos individuales de los seguros de salud. Y algunos de estos que los voy a mencionar aplican también para vida. Entonces, veamos algunas de las disposiciones. Aquí voy a poner algunos. Primero, voy a mencionar, para que el contrato esté completo, ¿qué debe tener? A ver, ayúdenme. Para que un contrato esté completo, ¿qué debo de tener? ¿Qué necesita un contrato para estar completo? A ver, oferta y póliza, oferta y aplicación, que es la solicitud, muy bien, la solicitud y la póliza, la solicitud, la oferta y la aceptación, excelente. Eso me alegra. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Miren, de verdad que me alegro mucho, me siento orgulloso, ¿sí? Gracias a Dios por ello. Eh, los contratos, déjenme, aquí tengo el lapicito, ¿sí? Esto es fundamental comprenderlo. Ojo, que estas no son solo preguntas directas de examen. Es comprender esto nos va a ayudar a desglosar o desmenuzar preguntas de examen, ¿sí? Entonces es importante comprender cómo funciona el sistema, para qué son los contratos. Entonces hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso. ¿Qué incluye el contrato completo? Miren, se lo voy a explicar acá. Déjenme antes, voy a hacer esta, esta guía. Esto lo hemos mencionado en muchas clases, pero lo voy a mencionar acá. Vamos a ver. Am, Voy a cambiar de color. Veamos aquí. Vamos a suponer que aquí está el agente, ¿sí? El agente. Aquí está ¿esto se llama qué? Solicitud, pero también se conoce como oferta, ¿correcto? Esta solicitud se la da al cliente. Aquí tenemos al cliente. Entonces, a ver, ¿cuál es la responsabilidad? Ahí vienen preguntas de examen. ¿Cuál es la responsabilidad principal del agente? Siempre lo pregunto. ¿Cuál es la responsabilidad principal del agente? A ver, llenar la solicitud. Gracias. Gracias, Maylin. Gracias, Ángel. ¿Sí? Dos responsabilidades principales de la gente es llenar la solicitud, aquí le voy a poner solicitud, y cobrar la prima. Esa es la responsabilidad principal de la gente en el proceso de solicitud. Entonces nosotros ayudamos al cliente a llenar la solicitud. La solicitud se constituye en una oferta. Entonces, la prima, pueda que se pague, por ahí alguien me dijo que es el contrato completo, me pusieron póliza, solicitud y prima. Ojo, la prima es una contraprestación, eso no va dentro del contrato. Pregunto, ¿será que una empresa puede emitir una póliza sin la prima, sin que haya cobrado la prima? ¿Sí o no? Ahí se me dejaron venir cantidades sí y unos no. Ojo, la aseguradora puede emitir una póliza sin prima. ¿Lo puede hacer? Sí, pero no es válida. Correcto, ¿sí? Gracias, Ángel, ¿sí?
Ahí me lo puso Jorge, pero no se hace efectiva o no es válida, correcto. La empresa va a emitir la póliza, pero no va a dar cobertura, no va a existir contraprestación hasta que se pague la prima. Entonces, la prima no es parte del contrato, pero es una contraprestación. Entonces, ¿qué pasa? Esta solicitud se envía. ¿A dónde se envía? A la empresa. Cuando la empresa recibe la solicitud, esto se llama, ¿cómo se llama esto? Este periodo, esto tiene un nombre. A ver, correcto, Jorge, ¿sí? Se llama, gracias, está ahí, periodo de evaluación. Entonces, aquí la empresa todavía está evaluando. Nosotros no elegimos o no decidimos si damos o no damos la cobertura. Nosotros ayudamos en el proceso. El proceso de solicitud se conoce también como, ¿alguien que me diga? El proceso de solicitud se conoce también como. Esa es otra pregunta de examen. Gracias, Jorge. Vamos, Jorge. Sí, ahí vamos. Excelente. El proceso de solicitud se conoce también como, pregunta de examen, clasificación de riesgo. Entonces, miren, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí como agentes? Nosotros recolectamos toda la información y se la mandamos a la empresa. Aquí va la solicitud y se la mandamos a la empresa. Quien decide si dar o no dar la cobertura es la empresa. Pero lo que nosotros hicimos aquí en este proceso es ayudar a la empresa a clasificar el riesgo, pero no lo hacemos nosotros. Nosotros recolectamos toda la información y damos esa información a la empresa. Somos una fuente de información. Nosotros la recolectamos y se la damos. Es la información de primera mano. La mandamos a la empresa y la empresa está, este viene siendo como su CV, ¿verdad? Su hoja de vida, su currículum. Entonces, ¿qué información va aquí? Pues bueno, la empresa no conoce al cliente, pero va a tomar una decisión en base a la información que está en la solicitud. Por eso, en este punto, no existe cobertura todavía, o sea, legal, no existe un contrato, pero en este punto, la solicitud, esta es la solicitud, ¿verdad? Solicitud, que lo voy a poner, la solicitud, en este punto se conoce también como representación, correcto. Toda la información médica del cliente, correcto, ¿sí? En este punto, la solicitud se conoce como representación, que es lo que mencionó Vanessa hace un momentito, ¿verdad? Aquí lo voy a poner, representación. Entonces, en este punto, cuando ustedes vean, porque, ojo, vienen como unas 5 preguntas, ustedes pueden encontrar hasta unas 5 preguntas de lo mismo, planteadas de diferente forma. Si yo comprendo el concepto, las 5 tienen que estar buenas. Si yo me aprendo de memoria la pregunta, una o dos quizás estén buenas y las otras 3 van a estar malas. ¿Por qué? Porque me lo aprendí de memoria, pero no comprendí el concepto. Entonces, ¿a qué se refiere representación? Se refiere a la solicitud, solo que en este punto no existe un contrato, porque la empresa está evaluando. La empresa dice, lo veo muy bien. Viene y la empresa emite la póliza. Y aquí está la solicitud, ¿verdad? Está la solicitud. Y cuando existe póliza y existe solicitud, ya se formó la naranja. Aquí tenemos la naranja completa, miren, ¿verdad? Aquí está la mitad de la naranja y aquí está la otra mitad, ¿verdad? Es mi media naranja. Entonces, quiere decir que cuando la empresa emite la póliza y ya existe la solicitud, eso automáticamente se conoce como contrato completo. Entonces, para que un contrato esté completo, ¿qué se necesita? Póliza y solicitud. Solo que en este punto la solicitud ya cambió de nombre, ¿sí? Dice aquí la solicitud ahí ya es correcto, Ángel. Aquí ya cambió de nombre. La solicitud aquí se conoce como garantía. ¿Por qué? ¿Garantía para el cliente o garantía para la empresa? ¿Qué dicen ustedes? Para la empresa, correcto. ¿Por qué? ¿Han escuchado esa frase que dice, todo lo que digas será usado en tu contra? Ah, bueno. Entonces, todo lo que el cliente puso en la solicitud
Ahora la empresa lo va a tener bajo un contrato. Entonces, cualquier cosa que el cliente venga a reclamar, si no estaba en la solicitud, la empresa lo va a usar como una garantía para reclamar, para disputar o para negar una cobertura. Entonces, suponiendo que el cliente s- tenía una enfermedad y no la puso aquí, la empresa tiene la garantía para dar de baja la póliza. ¿Por qué? Porque la ocultación en un contrato se conoce como fraude. ¿Sí? Recuérdense que la ocultación en una solicitud, el cliente mintió en la solicitud, eso se conoce como fraude, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, se crea el contrato completo. Ojo, el contrato ya está, pero eso no significa que ya, déjenme un momentito, eso no significa que ya esté la cobertura activa. ¿Por qué? Porque está la contraprestación, que es lo que me habían puesto por ahí, ¿sí? Recuérdense que la prima se puede pagar antes o se puede pagar después, pero la prima, si se paga antes, se emite un recibo condicional, ¿verdad? Y se le da cobertura condicionada mientras se emite una póliza. Pero si se emite después del contrato, hasta entonces. Por eso ahí vienen las preguntas. ¿Cuándo empieza la cobertura? En una póliza de vida. ¿Cuándo empieza la cobertura? Hasta, a ver, hasta que se paga la prima, sea antes o sea después. Y esas son preguntas de examen, a veces vienen por fechas. Busquen en una pregunta de vida, busquen dónde pagó la prima y ahí comienza la cobertura. Si la pagó antes, ahí comenzó aunque no exista contrato. Si la pagó después, ahí comenzó. Ya existe el contrato, pero no se activa hasta que se pague la prima. Ahora, en una póliza de salud, ¿cuándo empieza la cobertura? Hasta que se cumplan las condiciones del contrato. ¿Por qué? Dentro de las condiciones del contrato está que si yo solicito una póliza de salud hoy, ¿cuándo se hace efectiva esa póliza? El 1 de abril. O sea, es decir, el 1 del mes siguiente. Y esas son las condiciones del contrato. Por eso la respuesta es cuando habla de una pregunta sobre salud, ¿cuándo empieza la cobertura? Si se paga la prima hasta que se cumplan las condiciones del contrato. Y las condiciones son, te vamos a dar cobertura a partir del mes siguiente. Y recuerden que las pólizas de salud son por término de un año, 1 de enero, 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué nombre tiene la prima? Es la prestación correcta. Miren, ¿qué es una contraprestación? Eso se llama contraprestación, ¿verdad? Es contraprestación. ¿Qué es una contraprestación? Que para que un contrato sea válido, o sea, el contrato ya existe, pero ¿cómo se hace válido? ¿Cómo se hace válido un contrato? Bueno, el cliente paga la prima y la aseguradora, si es antes, si es de la póliza para atrás, aquí en toda esta parte de acá no existía póliza. Entonces, si el cliente pagó su prima antes, el agente le va a dar lo que se conoce como un recibo condicional. Eso se llama máxima de buena fe, ¿verdad? Te voy a dar cobertura. Bueno, una máxima de buena fe es que ambas partes serán honestos. Entonces, en toda la información. Y por lo tanto, entonces se va a entregar un recibo condicional. Eso quiere decir que la aseguradora va a dar cobertura limitada porque el cliente está pagando su prima, ¿verdad? El free look, no, ahí no estamos hablando del free look. El free look, ahorita les voy a explicar dónde entra, ¿sí? Entonces, el cliente pagó su prima y se entrega el recibo condicional. Eso quiere decir que tiene cobertura condicionada. ¿Por qué? ¿Por qué el recibo condicional? Porque a este punto, en esta parte de acá, no existía póliza. Ahora, si el cliente pagó su prima después, el recibo condicional ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya hay póliza. Entonces, automáticamente, a ver, preguntas típicas de examen. ¿Qué pasa si un asegurador emite la póliza y se equivoca con la información? ¿Cuánto tiempo tiene para cambiar la información la aseguradora, la póliza, si se equivocó? A ver, ¿cuánto tiempo tiene para cambiar o corregir la póliza si se equivocó? Miren cómo muchos cayeron en la trampa. Ojo, gracias Ángel. Si un asegurador, miren, yo les cambié la pregunta. Si un asegurador se equivoca en la póliza, debe honrarla. Si emite la póliza, no se puede retractar, no se puede cambiar. ¿Sí?
Ojo, muchos cayeron. Miren, me mandaron cantidad de días, 7, 30, 60, 30, 30, 10, 7 días, ¿sí? Es decir, que si la aseguradora se equivocó, ay, nos equivocamos y emitimos la póliza y no tomamos en consideración un riesgo, entonces la aseguradora tiene que honrar el contrato. No se puede retractar. ¿Me explico? Entonces, esa es pregunta de examen. Media vez la aseguradora emite una póliza, se crea un contrato y no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el contrato es unilateral. ¿Se recuerdan de ese concepto? ¿Qué significa unilateral? A ver, ¿qué significa unilateral? Que solo una de las partes, gracias esté así, solo una de las partes, no solo una de las partes gana, ambas partes tienen que ganar algo, eso es contraprestación, pero unilateral significa que es, gracias a Ángel, ¿sí? Solo una de las partes está obligada a cumplir el contrato legalmente y esa parte es la empresa. Recuerden, ¿sí? Ahí viene el contrato de adición porque la empresa está obligada a cumplirlo, entonces los contratos son desarrollados por un solo partido, por un solo lado. ¿Quién desarrolla el contrato? La empresa. Eso se conoce como adición, como un tómelo o déjelo. Entonces, como la empresa lo desarrolla, pues también el contrato es unilateral, que solo la empresa está obligada a cumplirlo. ¿Cuál es la obligación del cliente? Pagar su prima. Si el cliente no cumple, pues le da un periodo de gracia y si no, cancelan la póliza, ¿verdad? Pero la empresa sí está obligada a cumplir. Por eso, si emite una póliza, no se puede retractar, porque nada obliga al cliente a pagar la prima. Correcto, sí, o sea, el cliente no paga su prima, bueno, te doy un periodo de gracia y si no, pues cancelamos la póliza. Así de sencillo. Pero la empresa no se puede dar ese lujo, la empresa tiene que cumplir porque si no, se puede demandar, ¿verdad? Entonces, ¿me puede explicar de nuevo lo que es contraprestación? Correcto, con mucho gusto. ¿Qué es contraprestación? Miren, la contraprestación es un ganar-ganar, porque si se dan cuenta, a este punto el contrato completo existe, pero eso no garantiza que ya esté activo. Para que un contrato sea válido, ambas partes deben de ganar algo, ¿sí? Entonces, eso se llama contraprestación. Pago de prima con la solicitud y la aseguradora va a dar cobertura. Y esa es pregunta de examen. ¿Qué es una contraprestación? Pago de la prima junto con la solicitud. Entonces yo cumplo con mi parte. Ahora el asegurador me va a dar cobertura, pero el asegurador no me da cobertura si yo no cumplo con mi parte, que es pagar la prima. Pero eso es la contraprestación. No es parte del contrato, sino hace que el contrato se lleve a cabo, pero no es parte en sí del contrato. ¿Ok? Giselle, tengo la manita levantada. Alba, no sé si respondo la pregunta. Giselle, ahí puede activar su micrófono. Hola, buenas noches. Profe, yo Muy tengo bien. una pregunta. Dígame. ¿Cuándo se hace efectiva la cobertura? O sea, si yo doy la prima y me dan el recibo condicional, ¿ahí se hace efectiva la cobertura o no? Correcto, ahí, Ahí, ahí. Sí, 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 es aunque efectivo. no exista un contrato en ese momento. Aunque no exista el contrato. ¿Por qué? Porque eso es contraprestación, Ajá, ¿sí? ok. Que yo pagué mi prima, entonces la empresa me va a dar un recibo condicional. ¿Para qué me sirve ese recibo condicional? Que es cobertura condicionada. Y eso se Ah, ve más en una póliza de vida. o sea, ¿Sí? cuando vea una pregunta así, yo tengo que buscar exactamente si se pagó la prima en el momento antes del contrato o después para ver cuándo se hizo efectiva. Correcto. Y de hecho vienen Ok. preguntas así por fecha, ¿verdad? Si el cliente pagó su prima, bueno, si se emitió la póliza tal fecha, se emitió el contrato tal fecha, ¿verdad? Y el cliente, el agente vino y entregó la póliza y cobró la prima tal fecha. Ok, busquen cuándo pagó la prima y ahí empieza la cobertura. Ajá, ok, ¿Ok? gracias. Eso es lo que manda. En una póliza de salud, si la pregunta dice de salud, ¿cuándo empieza la cobertura? Cuando se cumplan las condiciones del contrato. ¿Ok? Eso es en salud. En vida, buscamos la fecha y ahí. Pero la póliza de salud empieza el 1 del mes siguiente, el 1 del mes siguiente. Dice aquí, bueno, no sería válida la póliza porque que aún no se sabe si el cliente es asegurable. Ahorita voy a explicar esa parte y hay una pregunta que habla que la gente olvidó pagar, dar la póliza y el cliente la devuelve. Correcto, ¿sí? Miren,
Por ahí tenía, perdonen, Florela, creo que me había levantado la mano, o Alba, no me recuerdo quién de las dos. Sí, hola profesor, muy buenas Florela. noches, Buenas bendiciones. noches. Ah, Buenas noches, gracias. eh, en el examen salen varias preguntas que son así conchitas de mango, por así decirlo. Preguntan como que cuántos días tiene que pasar hasta que la póliza, como que Juan compró una póliza y mete mucho la palabra periodo de eliminación y periodo de tal cosa. Y Eso es entonces, discapacidad. Ujú, luego te dicen a partir de qué fecha es válida la póliza, algo así. ujú. Ok. Entonces, ujú. Bueno, aquí se mencionaron varios temas, ¿sí? Cuando hablamos periodo de eliminación, todos estos periodos tienen que ver con discapacidad, ¿sí? Si la pregunta está hablando de discapacidad, ¿verdad? El periodo de eliminación funciona como un deducible, es decir, que siempre se toma en cuenta. Si dice un periodo de eliminación de 30 días, ¿verdad? Por ahí alguien me mandó una pregunta hoy, que son conchitas de mango, dice por ahí, ¿verdad? Alguien me mandó una pregunta hoy que decía que quedaba discapacitado el 1 de enero y se recuperó el 15 de enero. Luego queda discapacitado el 1 de junio y tiene un periodo de eliminación de 30 días. ¿Cuándo le empiezan a pagar? ¿El 15 de enero, el 1 de enero, el 1 de junio o el 1 de julio? ¿Sí? Esa es una preguntita que ustedes pueden encontrar en el examen. Recuérdense que la discapacidad a corto plazo es de 3 meses en adelante. Eso quiere decir que enero no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque solo fueron 15 días, ¿verdad? Pero luego dice, como la pregunta que dice Fiorella, ¿verdad? Eso tiene que ver con discapacidad, son otro tipo de tiempos, ¿verdad? No, no es este tema como tal, sino es otro. Y Maxula me pone por acá, correcto, miren, dice que luego quedó discapacitado el 1 de junio y tiene un periodo de eliminación de 30 días. ¿Cuándo le empiezan a pagar? Y la respuesta es el 1 de julio. ¿Por qué? Porque quedó discapacitado el 1 de junio, pero la pregunta dice, tiene 30 días de eliminación. Entonces, esa eliminación es que no le pagan esos 30 días. Y si quedó discapacitado el 1 de junio, pues por 30 días no le van a pagar. Entonces, ¿cuándo le pagan? Hasta el 1 de julio, ¿verdad? Eso Listo. es directamente con discapacidad. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Con gusto, Fiorella. Sí, es. Ahí Zula me mandó, ¿verdad? Que es el 1 de julio, ¿verdad? Esa me salió y la tuve mal. Sí, es una pregunta de examen, ¿verdad? Pero son tiempos. Por eso les digo comprender los conceptos, ¿verdad? Las palabras claves son importantes, ¿sí? Entonces, dice aquí, por ahí respondiendo a dos preguntitas que me había hecho Ángel, bueno, la póliza, porque aún no se sabe si el cliente es asegurable. Miren, ¿qué sucede? Suponiendo que el cliente pagó, aquí voy a cambiar si quieren, porque entre tantos trazos, espero no confundirlos entre tantos trazos, pero voy a poner acá. Suponiendo que el cliente pagó su prima aquí y el contrato se emitió acá. Entonces, de entre la prima y el contrato hay un periodo de tiempo, ¿verdad? Y vamos a suponer, como él pagó su prima acá, el agente le va a entregar un recibo condicional, ¿correcto? Entonces, ese recibo condicional se lo entrega al cliente porque pagó su prima. Esto quiere decir que como no existe póliza, si algo le pasa en este periodo, él puede reclamar la cobertura porque tiene este recibo. Y este recibo es si paga la prima. Solo se entrega, ojo, este recibo no se entrega si no hay prima. Esto solo se entrega cuando el cliente cumple con su parte. Eso es contraprestación. Entonces, la pregunta de Ángel, ¿qué pasa si el cliente muere por acá? ¿Qué pasa si murió en este periodo de tiempo? ¿Le cubre? Sí, le van a pagar, pero ojo, ¿por qué? Porque las preguntas pueden venir planteadas de diferente forma. ¿Le va a cubrir? Sí, pero algunas preguntas lo van a mencionar, otras no. Y algunas preguntas lo pueden mencionar como tal, como lo menciona Ángel. Sí le va a cubrir, pero, ahí viene el pero, la aseguradora va a seguir su proceso de evaluación. Ya murió, pero igual la aseguradora va a investigar y va a emitir una póliza. O sea, va a seguir todo el tiempo, todo, 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 aunque ya haya muerto, pero sigue todo. Entonces, ¿por qué? Porque en el periodo de evaluación dice, ok, es asegurable. Si es asegurable, emiten la póliza y pagan los beneficios. Si no es asegurable, pues le devuelven la prima nada más. Ya murió, pero la empresa va a seguir su proceso. Entonces quiere decir, como Ángel lo puso acá, dice, si la persona muere antes de que se emita la póliza y pagó la prima, ¿cómo va a responder la aseguradora?
le va a pagar los beneficios siempre y cuando el cliente sea asegurable, ¿verdad? Hasta ver si es asegurable. Correcto, Estrella, ¿verdad? Dice aquí, desde ese momento que inicia la cobertura, sí, porque aquí pagó su prima, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si paga después la prima? Como vemos acá, aquí la prima no la pagó al inicio, entonces todo este periodo sigue normal, se emite la póliza, pero no hay cobertura, no hay contraprestación. ¿Qué activa la contraprestación? La prima, ¿sí? Recuérdense, cuando hablamos de contraprestación, se refiere a la prima. Eso quiere decir, son condiciones o contraprestaciones. Usted también lo puede encontrar como condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones del contrato? ¿Cuáles son la contraprestación o las condiciones, ¿verdad? Viene una traducción como condiciones. ¿Y a qué se refiere? A que el cliente, la empresa, la condición de la empresa es, te doy cobertura si pagas tu prima. Entonces, si el cliente pagó su prima acá después, la póliza se emite, pero no da cobertura. Entonces, luego dice, ¿cuándo empieza la cobertura? Hasta que el agente, ¿verdad? Hasta aquí, el agente entregó la póliza y cobró la prima. Hasta entonces que se cobra la prima, esa fecha comienza la cobertura y ustedes van a encontrar preguntas sobre esa fecha, ¿verdad? La cobertura empieza hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí pagó la prima. Si es asegurable, ¿verdad? O sea, ahora por ahí me dicen, ¿qué pasa si el agente lleva la póliza, suponiendo que ya pagó la prima, y lleva la póliza al cliente y no lo encontró, luego regresó y lo mete en una gaveta? Ustedes han visto quizás esa pregunta por ahí. Y mete la póliza en una gaveta y se olvidó de ella. ¿Será que tiene cobertura porque nunca la entregó? Sí. O sea, puede que la póliza el cliente nunca la vea, o sea, se perdió y todo, pero eso no quiere decir que no tenga cobertura, porque si él pagó su prima, la aseguradora le va a dar cobertura. ¿Ok? Ahora, hay algo, una pregunta adicional que voy a mencionar aquí aprovechando este tema. ¿Cuándo, cuando se cobra la prima después, o sea, después de que la póliza existe, cuando se cobra esa prima y se entrega la póliza, el agente tiene que entregar un formulario. Ese formulario tiene un nombre, ¿sí? A ver, alguien que me diga. Tiene que pedirle que firme un formulario. Ese formulario tiene un nombre. En conclusión, es hasta que la empresa tenga la prima que se activa. Sí, en conclusión, es hasta que tenga la prima es que se activa la cobertura. ¿Ok? No, no es el de crédito, no. Miren, si el cliente paga la prima, no, IPA tiene que ver con salud y eso es otra ley, ¿verdad? Cuando el cliente paga la prima después de que ya existe póliza, entonces el agente le va a entregar la póliza, el resumen de póliza y, correcto, Eduardo, ¿verdad? Tiene que firmar un formulario de buena salud. ¿Para qué sirve eso? Ok, él tiene que poner su firma acá, ¿verdad? Tiene que firmar en ese formulario, porque ese formulario de buena salud es para garantizar, ¿verdad? Es para garantizar que la salud del cliente en este punto se encuentre igual que al inicio, ¿verdad? Que acá esté igual que como estaba al inicio. ¿Por qué? Porque aquí está iniciando la contraprestación, entonces está garantizando que en todo ese tiempo no hubo cambios de salud, ¿verdad? Eso es para mantenerlo, para eso sirve ese formulario y esa puede ser pregunta de examen. No es lo mismo, no comprendo acá, no es lo mismo. ¿Lo mismo a qué? Perdonen. Ah, el formulario de buena salud es diferente al resumen de póliza, no es lo mismo, ¿verdad? Ese formulario de buena salud solo se firma acá, ¿verdad? Hay algún tiempo estipulado del principio a fin del proceso. Tiempo como tal, no. ¿Por qué? Porque recuérdense que en este tiempo, en todo este periodo de evaluación, la empresa no está ligada legalmente, no está obligada a cumplirlo porque no existe un contrato. La obligación de la empresa es hasta que emite la póliza, ¿ok? Prueba de asegurabilidad y formulario de buena salud, los formularios no es lo mismo, no. Las pruebas de asegurabilidad y esto, o sea, lo que es un formulario de buena salud se entrega aquí. Aparte está el informe del médico,
y las pruebas de asegurabilidad, que son los anexos que tienen que ver con la sección 2 de la solicitud. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Pero no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, con gusto. Entonces, explico esto para comprender. Miren todo lo que pasa, y yo no sé, pero los que han presentado saben que solo de este cuadrito que vemos aquí en pantalla, solo de este cuadrito vienen bastantes preguntas. Los que han presentado saben, ¿sí? Vienen bastantes preguntas. Déjenme ver acá, solo una parte, perdón, que aquí tengo otro chat que no había visto las preguntas de buena salud. Muy bien, ahí me lo puso. Gracias, Mayra. Por ahí lo estoy viendo. Es cuando se emite, se paga, correcto. Entonces, dice aquí Maxula, ahí me pone un sí. Bueno, eh, de aquí vienen bastantes preguntas, ¿sí? Entonces, lo importante es comprender el papel y el concepto para ver dónde encaja. Entonces, se dan cuenta ustedes lo importante del contrato, ¿sí? La importancia de comprender. Por ahí viene a lo que es una reclasificación también que tiene que ver dentro de esto. ¿Qué pasa si la empresa está evaluando y el MIB le entrega un informe y dice que tiene un problema de salud, que no está en la solicitud? La empresa va a devolver la solicitud a la gente. Entonces, eso es para que se haga una reclasificación. Le dicen, te vamos a dar cobertura, pero hay que incluir este problema de salud porque no estaba. Ok, entonces eso se llama una reclasificación, que la clasificación de riesgo cambia. ¿Por qué? Porque hay un problema que no se había mencionado al inicio. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace una reclasificación? La prima va a cambiar. Suponiendo que al cliente yo le dije aquí, mira, tu prima va a ser de $200, pero cuando se hace una reclasificación, la prima puede aumentar a $230, ¿verdad? Entonces puede subir, correcto. Cuando se hace, eso se llama reclasificación de riesgo. ¿Listo? Entonces vuelvo acá a la presentación. Y nuevamente, disculpen que me haya extendido en esa parte, pero es que es fundamental para comprender el papel, ¿verdad? Para ver el contexto y eso nos ayuda a comprender el papel de la póliza. Entonces, cuando hablamos de una póliza completa, cada vez que ustedes vean qué incluye la póliza completa, póliza real y aplicación, uno y dos. Por ahí viene pregunta, ¿verdad? De examen que dice un asegurado solicitó una copia de su póliza de gastos mayores. Cuando se la entregan, se da cuenta que con la póliza va la solicitud. Eso se conoce mejor como contrato completo, ¿sí? Entonces, dice aquí, ¿qué es el contrato completo? De aquí vienen preguntas. El contrato completo, cuando está completo. No se pueden agregar documentos después. Por eso les digo, si la empresa se equivoca en una póliza, emitió la póliza y se equivocó, pues ¿qué tiene que hacer? Honrar el contrato. No se puede retractar. Establece que nada fuera del contrato, eso incluye la solicitud firmada y las cláusulas adjuntas en la póliza, se puede considerar parte del contrato. También asegura al titular de la póliza que no se realizarán cambios en el contrato ni renunciará a ninguna de sus disposiciones después de que haya sido emitido, incluso si la aseguradora realiza cambios posteriores que afecten ventas futuras. Vamos a suponer que suben los precios, bueno, a mí me lo tiene que respetar, no se puede cambiar, ¿verdad? O cambiaron los términos o las condiciones, bueno, pero como ya existe un contrato, no se puede cambiar, ¿sí? Sin embargo, esto no impide un cambio mutuamente aceptable. Pregunto, cuando el contrato existe, ¿la aseguradora puede cambiar la póliza después de emitir la póliza? ¿Sí o no? No, no la puede cambiar. Pero el cliente puede solicitar un cambio, sí. El cliente puede solicitarlo. ¿Y quién lo autoriza? La empresa. O sea, la empresa no puede hacer cambios. Pero si el cliente lo solicita, entonces la empresa lo analiza y evalúa si procede o no procede, ¿verdad? Dice aquí, cualquier cambio debe realizarse con la aprobación de un funcionario o ejecutivo de la compañía de seguros. Solo la edad no se, si mienten en la edad, eso no es fraude, ¿verdad? El cliente puede cambiar de edad y pues, eso no va a afectar, no se considera como fraude ni nada. Lo único que recuérdense que la aseguradora puede aumentar la prima por cambios de edad. En las pólizas de salud, de hecho, ahorita vamos a ver las renovaciones, los tipos de renovaciones, que lo que puede hacer es cambiar la prima en la renovación, pero no durante la vigencia, ¿sí? Esta disposición obligatoria de póliza de salud establece que la póliza
incluidos los endosos y documentos adjuntos, constituyen el contrato de seguros completo entre las partes. No podemos enviarle documentos adicionales más tarde. Eso quiere decir que la póliza y la aplicación entera le son enviados y eso constituye el contrato completo. No se puede hacer modificaciones después. Entonces, eso es el contrato completo. Ahora veamos. Pregunto antes de pasar. ¿Alguna duda con el tema del contrato? Por ahí, perdonen que alguien me preguntó del free look. El free look empieza aquí, ¿sí? ¿Qué es el free look? ¿Qué es el free look? O lo que se conoce como mirada libre o apariencia libre, ¿verdad? Este periodo empieza cuando la póliza se entrega al cliente, cuando es deliberada. Ahí viene esa pregunta en el examen. ¿Cuándo comienza el periodo de mirada libre? Cuando la póliza es deliberada o entregada. ¿Qué significa? Que desde el momento en que yo recibo mi póliza, desde el momento en que el cliente recibe su póliza, empieza el periodo de mirada libre. Eso significa que el cliente tiene un periodo de tiempo para revisarla. Si no está de acuerdo, entonces la puede devolver a la empresa y la empresa le tiene que devolver las primas, ¿sí? Periodo de mirada libre o mirada gratis, correcto, Mayra, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar como mirada gratis, vistazo gratis. Entonces, ¿cuál es el periodo de mirada libre? Para pólizas del gobierno son 30 días de mirada gratis. Para personas mayores de 60 o 65 años son de 10 a 30 días. Ahora, para pólizas privadas abajo de los 60 años, empresas privadas, ahí sí ya tenemos que ver la parte de estatutos. En algunos estados, como Florida, que me lo pusieron acá, son 14 días. En otros estados son 10 días. La mayoría de estados tienen 10 días, ¿verdad? Hay estados que dicen de 10 a 30 días, como California, ¿verdad? Georgia son 10 días, si no me equivoco, ¿sí? Fiorella. 30 días son para personas mayores o para pólizas del gobierno. ¿Listo? Ese es el periodo de mirada libre y comienza cuando se entrega, cuando es deliberada. New Jersey son 10 días, correcto. Sí, por eso les digo, la mayoría de estados donde yo recuerdo son 10 días, ¿verdad? Sí, siempre lo podemos verificar después, ¿verdad? Georgia son 10 días, hasta donde yo recuerdo son 10 días. Son muy pocos estados que yo recuerdo que son 14 días. Espero no equivocarme, lo podemos verificar después. Les digo, estos son muchos números porque va a depender de cada estado. Entonces, hay algunos que yo tengo presentes, otros que tengo un poquito de duda, pero los podríamos verificar. Créanme que no me las sé todas. Me confundí entonces, ¿cuáles son los 90 días? Ok, por ahí voy a explicar eso, ¿sí? En Illinois, creo que son 10 días también, ¿sí? ¿Cuántos días Florida? Florida son 14 días y bueno, ahí me pasan varios estados. A New Jersey sí son 10 días. Alba, tengo la manita levantada, Alba. Sí, profe, que le puse por el chat, pero usted no lo vio. ¿Y cuál es el periodo de gracia? Periodo de gracia, por ahí vamos a verlo el periodo de gracia. Si quiere, no se lo explico ahorita para no robar tiempo de esto, porque sí lo vamos a ver, Ok, ¿ok? ok, entiendo. Ajá, ahorita lo vamos a ver en la presentación, ¿listo? Entonces, bueno, Alabama creo que son de 10 a 30 días. Espero no equivocarme, Paula, pero si ustedes quieren, o sea, al finalizar, yo puedo chequear algunos estatutos para poderlo ver. ¿Listo? Muy bien, voy a continuar acá. Vea, vamos a ver algunos temas relacionados. Voy a bajar acá la manita para que no dejarlos en espera. Mire, límite de tiempo para ciertas defensas. Estas son preguntas, todo lo que vamos a ver ahorita son sí o sí preguntas de examen. Límite de tiempo para ciertas defensas. Miren, preexistencias. Cuando hablamos de preexistencias, a la empresa o las aseguradoras pueden cubrir preexistencias legalmente después de cuánto tiempo. ¿Alguien que me diga? Son, no son 2 años, son 12 meses, ¿correcto, Marjorie? ¿Sí? 12 meses. Empresas privadas, aquí, perdón, voy a ir para acá, voy a borrar esto. Empresas privadas, miren, cuando hablamos de preexistencias,
Las privadas son de 12 meses en adelante. El gobierno son 6 meses en adelante. Esas son las preexistencias, se cubren después de eso. Pero, ahí viene un pero, ¿sí? ¿Qué es una preexistencia? Me preguntan acá. Una preexistencia es cuando el cliente, vamos a poner aquí, una preexistencia es cuando el cliente tiene aquí su cobertura, ¿verdad? Perdón, aquí se llenó la solicitud. Está la solicitud acá. Vamos a suponer que esto es el 2 de febrero, ¿sí? Pero al cliente le diagnosticaron presión alta, ¿verdad? Se lo diagnosticaron el 10 de enero. Entonces, esto fue antes. Entonces, cuando llenó la solicitud, la enfermedad de la presión se considera una preexistencia, porque es un que preexistía antes de llenar la solicitud. Entonces, ¿por qué? Porque una parte es que durante la cobertura se enferme, eso se lo va a cubrir. Pero el problema es que las preexistencias tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría, estadísticamente, eso se llama selección adversa, porque la mayoría de personas que intenta comprar una póliza de forma individual es porque ya la necesita. ¿Por qué? Porque tienen preexistencias. Entonces, lo que busca la aseguradora es poderse proteger. Entonces, a ver, pregunto, ¿quién asume el riesgo? ¿El cliente o la empresa? ¿Quién asume el riesgo? ¿El cliente o la empresa? La empresa, correcto. Entonces, las preexistencias se cubren en empresas privadas. Preexistencias es un problema de salud que tenía antes. Entonces se lo pueden cubrir después de 12 meses. Pero, ¿verdad? Hay un pero. Eso se llama selección adversa. Ok. Hay un pero. Como la aseguradora es la que está asumiendo el riesgo, la ley, vamos a sacar acá, la ley le permite a la aseguradora, le dice, ok, como tú estás asumiendo el riesgo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Te voy a dar 2 años para que te defiendas. Ojo, las preexistencias se cubren a partir de 12 meses en las privadas, pero la ley le permite a las aseguradoras defenderse por 2 años. Eso quiere decir, te voy a dar los guantes por 2 años. Entonces te puedes defender. Por eso es límite de tiempo para ciertas. No es para todo. Pues, algunas las va a cubrir después de los 12 meses, pero otras las va a disputar. Se va a defender. ¿Por qué? Porque puede ser un riesgo muy alto que la aseguradora desconozca. Entonces, le va a dar 2 años a la aseguradora para que se pueda defender. ¿Cuánto es este periodo? 2 años. Hablando de una enfermedad, sí, o sea, una enfermedad más grande. Puede ser una enfermedad catastrófica, ¿verdad? O algún problema más grave, pues lo va a disputar o pues simplemente lo va a considerar como una exclusión, ¿verdad? O sea, no lo va a cubrir. ¿Por qué? Porque puede ser un riesgo muy alto. Cáncer, por lo menos, no lo va a cubrir si es una preexistencia, porque ahorita voy a explicar algo interesante. Entonces la aseguradora va a disputar, se va a defender, tiene los guantes puestos, aunque ya pasaron 12 meses, pero tiene los guantes puestos. Va a decir, ok, esta te la voy a cubrir, te la voy a dejar pasar, esta pequeñita. Ah, pero esa está grande. Aquí momento, esa sí, vamos a pelearlo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve el límite de tiempo para ciertas defensas? Este límite de tiempo para ciertas defensas se conoce como el periodo disputable. ¿Sí? Entonces, es un límite de tiempo, ¿verdad? Para ciertas defensas durante el cual la compañía de seguros puede impugnar la validez de un reclamo, ¿verdad? Basado en declaraciones equivocadas hechas en la solicitud. ¿Se acuerdan que la solicitud cuando forma parte del contrato es una garantía? Entonces la aseguradora dice, tengo esto de garantía, aquí no estaba. Entonces, por lo tanto, lo voy a disputar. Entonces, por debajo del límite desierto para ciertas defensas, la póliza es incontestable después de que ha estado vigente por un periodo de tiempo que normalmente son 2 años. Eso quiere decir que terminan los 2 años y la póliza se convierte en incontestable. ¿Qué quiere decir eso? Que la aseguradora ya no puede impugnar, a menos que sea una cosa, fraude. Entonces, si pasan los 2 años, después de ahí de los 2 años, la aseguradora ya no puede disputar un reclamo. Pero si es un reclamo por fraude, momento.
Ahí la aseguradora puede disputar un reclamo por fraude en cualquier momento durante la vigencia, no necesariamente los 2 años, pueden pasar 10 años, 20 años y va a disputar por fraude, ¿verdad? Si encuentran fraude, siempre va a ser motivo de disputa. Ojo, eso es pregunta de examen. Dice aquí, esto es similar a la cláusula incontestable en una póliza de vida. A diferencia de las pólizas de seguro de vida, una declaración fraudulenta en una solicitud es motivo de disputa en cualquier momento, a menos que se garantice lo contrario. ¿Por qué? Porque miren, una póliza de vida normalmente el fraude va a llegar hasta que la persona muere. Entonces, la aseguradora puede negar, la persona ya murió y la aseguradora podría negar el beneficio a la familia. ¿Por qué? Porque encontraron fraude. Voy a poner otro ejemplo. En la de salud no, como no muere, entonces en cualquier momento, cualquier reclamo puede ser un motivo de disputa. Me dicen aquí, ponga un ejemplo de fraude. Ah, bueno. ¿La edad se considera fraude, sí o no? Si mintió en la edad es lo único que no se considera fraude. Si la persona miente en la edad, lo único que va a hacer es que va a ajustar los beneficios o la prima, ¿verdad? Entonces esa palabra clave es ajuste. Pero de ahí, ¿qué puede ser fraude? ¿Qué se considera fraude? Una persona que quizá tenía algún problema de salud y cuando se llenó la solicitud ocultó información. ¿Fuma? No, no fumo. Ok, no fuma. Y no, quizá no le hicieron oral swab o se lo hicieron y salió negativo. Ok, no fuma. Pero si cuando muere la persona o quizá viene con cáncer o algo así, van a investigar. Y si encuentran una foto en redes sociales, ustedes saben que las redes sociales son fuentes de información. Si encuentran una foto de una persona, la persona del asegurado ahí en una fiesta fumando, esa foto puede ser motivo de disputa para que la aseguradora niegue la cobertura. ¿Por qué? Porque lo va a considerar fraude, porque dijo que no fumaba y sí estaba fumando. Aunque el reclamo no tenga nada que ver con el cigarro, pero es un fraude. Entonces, el fraude es motivo de disputa en cualquier momento. Eso, ¿qué es fraude? Es ocultar información. Ay, ¿padece la presión alta? No. Pues no aparecía el récord, bueno, se emitió la póliza. Y viene después a reclamar medicamento por presión alta, van a investigar, ya pasaron 3 años, van a investigar y se van a dar cuenta que antes de la solicitud tenía récord de que estaba tomando medicamento para eso. Entonces la empresa eso lo va a considerar como fraude. La ocultación en una póliza es fraude. ¿Ok? Entonces, la edad es lo único que dice aquí es disputable por la vigencia del contrato en caso de la mala declaración de la edad. La edad, la persona miente, lo único es que se van a ajustar los beneficios, ¿verdad? Pero no se cancela la póliza porque la edad no lo consideran como fraude cuando miente. Dice aquí, una compañía de seguros por lo general puede impugnar la información contenida en la solicitud de accidente y salud a partir de la fecha en que la compañía da fe de la póliza, es decir, desde el momento en que se emite la póliza. Entonces, hay un límite de tiempo y esto se aplica, dice, ¿a qué periodo? Al periodo disputable, que es en la solicitud. Recuerden que la solicitud en el contrato es garantía y por eso va a disputar. Tengo esto de garantía para la empresa, ¿verdad? Y por eso no te voy a dar cobertura porque aquí no lo dice. Entonces, ¿cuál es? Y aquí viene pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal del límite de tiempo para ciertas defensas? Preexistencias. Así de sencillo lo vamos a resumir, ¿verdad? ¿Qué es una preexistencia o cómo actúa un asegurador ante una preexistencia? Bueno, para eso está el límite de tiempo para ciertas defensas, ¿verdad? Entonces, desde aquí, para reclamos nuevos, condiciones que deben de cumplirse mientras el reclamo está pendiente. Si se presenta un reclamo de que se rompió la pierna, bueno, esto es un ejemplo, la compañía lo va a subir, ¿verdad? Por 5 escalones, probablemente tiene que defenderse, ¿verdad? De algún reclamo basado en hechos preexistentes. Dice aquí, sin embargo, en algún punto se espera que la pierna se cure, ¿verdad? ¿Puede repetir la pregunta, la primera? Ok. ¿Cuál es el objetivo del límite o cuál es el propósito del periodo del límite de tiempo para ciertas defensas? Y el propósito del límite de tiempo para ciertas defensas es protegerse contra preexistencias. ¿Sí? Preexistencias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito del límite de tiempo para ciertas defensas? Defenderse por preexistencias. ¿Y cuánto es ese periodo de tiempo? 2 años. Ese se conoce también como límite de tiempo de ciertas defensas o periodo disputable.
Después de 2 años, la póliza es incontestable. Eso quiere decir que ya hay que entregar los guantes y ya no se puede defender, ¿verdad? A menos que sea fraude. Y ahí viene la pregunta que me había hecho, creo que a Friorella o Alba, no me recuerdo quién me hizo la pregunta, ¿verdad? Del periodo de gracia. ¿Dónde entra el periodo de gracia? ¿Cuál es el propósito del periodo de gracia? El periodo de gracia es el periodo de tiempo que la aseguradora le da extra para pagar una prima. Recuérdense que legalmente la única forma que un asegurador cancele una póliza es, ¿por qué motivo? Por falta de pago de prima. Pero, ahí viene el pero, ¿sí? Pero, gracias, Mayra, cuando se paga la prima, ¿verdad? Entonces, a menos que deje de pagar la prima, la aseguradora la va a cancelar. Pero, suponiendo que yo tengo que pagar el 2 de cada mes y no lo pagué, la aseguradora me lo va a cancelar. Pero, antes de cancelarlo, me va a dar un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo se llama periodo de gracia. Te voy a dar de gracia 30 días, ¿verdad? 31 días para que pagues. Y si no pagas, te cancelo la póliza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese periodo de tiempo? Límite de tiempo para ciertas defensas. ¿Y cuál es el propósito principal del límite de tiempo, perdón, del periodo de gracia? El objetivo principal del periodo de gracia es proteger al asegurado contra el no pago de primas involuntario. ¡Ay, se me olvidó pagar! Ah, bueno, no te preocupes que tienes todavía un periodo de gracia. Pero si no pagó durante todo ese tiempo, entonces la aseguradora puede venir y cancelar la póliza, ¿sí? Entonces, dice aquí, el propósito del periodo de gracia es otorgarle al titular de la póliza tiempo adicional para pagar las primas vencidas. El titular de la póliza recibe un número de días después de la fecha de vencimiento. ¿Se venció? Ah, ok, tenía que pagar tal día. No te preocupes. Todavía te tienes un periodo de gracia, ¿verdad? De la prima durante el cual el pago de la prima se puede retrasar sin penalidad y la póliza continúa vigente. Dependiendo del estado, los periodos de gracia mínimos son, bueno, esto lo podría generalizar, ¿verdad? Pero esto se aplica prácticamente a todos los estados. Entonces, aquí vienen algunas preguntas. Ahorita vamos a ver la notificación, ¿sí? Entonces, estos periodos de gracia, ahí vienen preguntas. Ojo, típicamente cuando hablamos de pólizas de vida, el periodo de gracia son 31 días, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo de gracia? 31 días. Eso quiere decir que tiene 31 días para pagar su prima en caso que se le haya olvidado pagarla. Y si no, pasó ese tiempo y la empresa va a cancelar la póliza legalmente. Ahora, cuando hablamos de pólizas de salud, ¿verdad? Aquí incluso se menciona esta póliza es de vida, la póliza de vida industrial. Esta la vemos como un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque esta es la única póliza que se paga semanalmente. Y como esta se paga semanalmente, tiene un periodo de gracia de 7 días. Pólizas que se pagan mensualmente tienen un periodo de gracia de 10 días. Ojo, esta aparece para algunos estados. Pólizas de salud que se pagan mensualmente, ¿cuántos días de gracia tiene? 10 días. Ahí viene otra pregunta de examen. Pólizas que se pagan trimestralmente, semestralmente o anualmente, tienen un periodo de gracia de 31 días. Y ahí viene la pregunta que muchas veces viene en el examen, una prima que se paga trimestralmente, ¿cuántos días de gracia tiene? Y a partir del trimestre en adelante son 31 días. La única que tiene 10 días es la mensual, ¿ok? Si un asegurador paga accidentes individuales y el reclamo de seguro de salud durante el periodo de gracia de la póliza, la cantidad de la prima no pagada puede ser restada al reembolso. ¿Qué significa esto? Esto es pregunta de examen. una, una póliza de salud, ¿verdad? Yo no he pagado mi póliza. De repente tengo una emergencia y voy al hospital. Yo tenía que pagar mi prima el 2, ¿verdad? El 2 de, estamos que 5 de marzo, ¿no? Tenía que pagar mi prima el 2. Y tengo una emergencia y voy hoy 5 y no he pagado mi prima. ¿Será que el hospital me va a dar cobertura? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Me va a dar cobertura? Sí me va a dar, pero tengo que pagar la prima primero
¿Qué sucede? Gracias, Ángel. Ahí me lo puso Ángel, ¿sí? ¿Pagar las primas pasadas? No. Miren lo que dice aquí. La cantidad de la prima no pagada se puede restar del reembolso. ¿Qué significa eso? Que suponiendo que la factura que me den en el hospital sea de $1,500, ¿verdad? Y mi prima es de $300, mi prima es de $300, pero yo ya estoy en mi periodo de gracia y no he pagado, la aseguradora me va a proteger, no hay ningún problema, me va a proteger, pero la aseguradora solo va a pagar 1,200. Vamos, no voy a contar aquí deducible ni nada de eso, estoy hablando números redondos, ¿verdad? La aseguradora me va a pagar solo 1,200. ¿Por qué? Porque de aquí, de esta cantidad, va a cobrar la prima de 300. Eso es lo que significa que va a cubrir y de ahí va a cobrar la prima retrasada. O sea, sí lo cubre, pero de la factura va a restar el costo de la prima, ¿verdad? Si está dentro del periodo de gracia. Este periodo de gracia es la misma definición para su factura como lo es para todas las demás facturas de mes a mes, ¿verdad? Entonces, esto es el periodo de gracia. Si una aseguradora cancela la póliza, en pólizas de vida se puede hacer un restatement, eso se llama un restatement, ¿sí? O una reinstalación, pregunta de examen. ¿Qué pasa en una póliza de vida? Si la persona deja que se venza y no pagó, pues la aseguradora la va a cancelar. ¿Puedo recuperar esa póliza después? Sí, eso se llama reinstalación o restatement, ¿verdad? Una reinstalación. Eso se permite hasta un máximo de 3 años. Sí, 3 años creo que es. O, vamos a ver. Si alguien me corrige, por favor, no recuerdo si son 2 o 3 años. Yo recuerdo que son 3 años, espero no equivocarme. Pero el restatement, lo que pasa, y ahí viene pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué sucede con el restatement o la reinstalación? Dice sí, pero tiene, correcto. Gracias, Marjorie. 3 años me está confirmando. Entonces estoy en lo correcto, ¿sí? Sí, son tres. Gracias, Giselle. Entonces son 3 años. Quiere decir que el restatement o la reinstalación son hasta 3 años. Eso quiere decir que si yo quiero recuperar mi póliza de vida, lo puedo hacer, pero tengo que hacer dos cosas. Y ahí viene pregunta de examen. ¿Qué tiene que hacer? Pagar todas las primas de los meses que no pagué, con multa, obviamente. Y segundo, ¿qué es lo segundo? Correcto, Ángel. Presentar pruebas de asegurabilidad. Porque para la aseguradora es, ok, no pagó su prima y ahora quiere recuperar la póliza, a ver si no la persona ya está para morirse. Entonces necesito pruebas de asegurabilidad. Entonces, de esa forma va a determinar si la reactiva o no, ¿verdad? Entonces, sigo acá. Veamos. Exámenes físicos y autopsias. La familia o el asegurado, cuando acepta una póliza, cuando firma, acepta las condiciones. Entonces, de repente se murió la persona y la aseguradora dice, ok, antes de pagar necesito hacer una autopsia. La familia dice, no, no quiero que le hagas una autopsia. Bueno, usted renunció a ese derecho o la familia cuando solicitó el seguro. Es decir, que cuando hablamos de exámenes físicos o autopsias, solo el Estado, solo la ley del Estado puede prohibir una autopsia. La familia no se puede oponer, ¿sí? Renunciamos a ese derecho cuando firmamos el contrato. Eso es con el tema de autopsia. ¿Ya es pregunta de examen? Sí, es una pregunta que viene por default en el examen. Recuérdense que las autopsias solo la ley puede prohibir autopsias, ¿verdad? Acciones legales. Por ahí me habían preguntado en los 90 días. ¿Cómo lo prohíbe el Estado? Ok, voy a poner un ejemplo, así como el COVID, ¿verdad? Viene la familia, murió y la familia, y viene la aseguradora y dice, ok, necesito hacer una autopsia antes para investigar preexistencias, cualquier cosa para ver si pagamos o no. Entonces la familia dice, bueno, haga lo que tenga que hacer, pero yo estoy reclamando un beneficio. Entonces viene y solicita una orden para hacer una autopsia. Y el Estado dice, lo siento, pero no puedes hacer autopsia, ¿verdad? Así como el COVID, que hubieron muchas restricciones, o si la persona quizá murió por algún virus o por algo, el Estado puede venir y decirle a la aseguradora, no te autorizo a hacer autopsia. Entonces la aseguradora tiene que investigar de otra forma, pero no le puede hacer la autopsia. ¿Por qué? Porque el Estado se lo está prohibiendo, ¿sí? ¿En qué se basa ese motivo?
¿Ok? Eso es para responder esa pregunta. Vamos con la siguiente. Acciones legales, ¿sí? Aquí voy a explicar los tiempos, ¿verdad? Estos son preguntas de examen. ¿Qué son acciones legales? Para poder yo hacer un reclamo a una aseguradora, tengo que presentar unos formularios. Esos formularios tienen un nombre. ¿Cómo se llaman esos formularios para iniciar un reclamo? A ver, ¿cómo se llaman los formularios? Ayúdenme. Gracias, Giselle. Pruebas de pérdida. Esos formularios se llaman pruebas de pérdida para que se pueda iniciar un reclamo, pero para llegar a eso hay tiempos. Entonces, miren, antes de explicarles esto, les voy a explicar acá esos tiempos. Voy a borrar aquí. Esto lo hemos visto hace poco en alguna clase, creo que lo mencionamos, si no me equivoco, pero ¿cómo funcionan esos tiempos? Bueno, el asegurado tiene un accidente y tiene que hacer el reclamo, pero para hacer el reclamo necesita los formularios. Entonces, el asegurado desde el día en que tuvo el accidente tiene ¿cuántos días para solicitar los formularios? 20 días, ¿verdad? Gracias, ahí me lo mandaron varios. Luego, ya solicité los formularios. La empresa tiene ¿cuántos días para solicitar los formularios? Para entregar los formularios, 15 días, correcto. Si no se entregan los formularios, los vuelvo a pedir y si no, pues bueno, entonces si ya pasó el tiempo y no me lo entregan, ¿qué es lo que tiene que hacer el agente? Hacer un papel normal y escribirlo a mano, ¿verdad? Y entregarlo, que eso sean sus pruebas de pérdida. ¿Por qué? Basándose en que solicitó los formularios y se venció el periodo y la empresa no se los entregó, entonces puede hacerlo por escrito, a mano. Ahora, el cliente tiene los formularios, ¿cuánto tiempo tiene para entregar esos formularios? Estos formularios, aquí están los formularios. Estos formularios se conocen como pruebas de pérdida. ¿Cuánto tiempo tienen para entregar estos formularios? Correcto, tiene 90 días, ¿verdad? 90 días para entregarlo a la empresa. Ahora, la empresa tiene que darle respuesta al reclamo, pagar facturas, pagar beneficios, no sé. Pero la empresa, a partir del momento en que se entregan las pruebas de pérdida, la empresa tiene ¿cuánto tiempo para darle respuesta al asegurado? Y ahí vienen, gracias, 60 días. Si la empresa no le da respuesta en 60 días, el cliente puede emprender acciones legales en contra de la empresa. ¿Sí? Ustedes van a encontrar ese tipo de preguntas por fechas. Si el asegurado entregó sus pruebas de pérdida el 1 de abril, ¿cuál sería la fecha más próxima para demandar a la empresa? No dice por días, viene por fechas. Si es el 1 de abril, ¿cuál sería la fecha más próxima para demandar a la empresa? 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio, ¿verdad? Sería junio, ¿ok? Junio. Entonces, 1 de abril al 1 de mayo va un mes. 1 de mayo a 1 de junio, 2 meses. O sea, son 2 meses o 60 días en promedio. ¿Ok? Entonces, vuelvo para acá. Eso es acciones legales. Entonces, dice el asegurador no puede emprender acciones legales en contra de la compañía en una disputa de reclamo hasta después de ¿cuánto tiempo? 60 días. Entonces, dice aquí desde el momento en que el asegurado presente pruebas de pérdida, son esos formularios, ¿verdad? La disposición de acciones legales en un contrato de salud está limitada a no más de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que pasados los 5 años, una demanda en contra de la empresa, si le pasan 5 años, el reclamo queda sin efecto, ¿verdad? O sea, este periodo vence. La disposición de acciones legales proporciona a la aseguradora tiempo suficiente para investigar el reclamo. Por eso dice, al menos denle a la compañía 2 meses para que lo cuiden antes de llevarlo a la corte. Entonces, eso tiene que ver con acciones legales. Sigo avanzando. Cancelaciones. Aquí vienen otras preguntas de examen. Recuérdense que las cancelaciones son ilegales, a menos que sea ¿por qué? Por falta de pago de prima.
pero una aseguradora puede cancelar una póliza por otro motivo. Si no es por falta de pago, también puede cancelar una póliza si hay fraude en la solicitud. Correcto, Jorge, gracias. Por fraude. Entonces dice aquí, aunque está prohibido en varios estados, por no decirlo en la mayoría de estados, la disposición de cancelación le da a la compañía el derecho de cancelarlo si es por cualquier motivo que no sea prima. La aseguradora puede cancelar la póliza siempre y cuando notifique antes. ¿Cuántos días? 45 días. Por cualquier motivo, una aseguradora va a cancelar la póliza con una notificación de 45 días antes. Ahora, si es por falta de pago de la prima, recuérdense que no ha pagado la prima, entra en un periodo de gracia. Y si no paga, la aseguradora puede cancelar la póliza, pero antes de cancelarla, tiene que notificarle al asegurado con 10 días de anticipación. Estas dos preguntas son preguntas de examen, ¿sí? Entonces, siempre en conformidad, ¿verdad? Con los estatutos, cualquier póliza debe estar bajo la ley estatal, el estado donde vive al momento de que se hace el reclamo. Entonces, estos dos periodos de tiempo, grábenlos porque vienen en el examen. Dice aquí, en esos 10 días se puede pagar la prima y se reactiva. Sí, porque esos 10 días son parte del periodo de gracia. O sea, ya solo le quedan 10 días, pero debe notificarlo porque en 10 días pues van a cancelarlo. ¿Sí? Entonces eso es dentro de los del periodo de gracia que se le notifica. ¿Ok? Muy bien. Voy a seguir. Esos 10 días están dentro de los 30. Sí, sí están dentro del periodo. ¿Ok? Están dentro del periodo. Sigo acá. Veamos. Exclusiones. Y aquí viene otro bloque. Viene otro bloque de preguntas. ¿Qué son exclusiones? Simplemente la sección de exclusiones dentro de un contrato es todo lo que no va a cubrir. ¿Sí? Dice aquí, las exclusiones y restricciones son situaciones o condiciones que no están cubiertas. Y si lo están, están con límites sustanciales, ¿verdad? Es decir, pueden ser 12 meses o hasta 24 meses, ¿verdad? Que es el periodo disputable. Entonces, las más comunes que son exclusiones son las lesiones debido a actos de guerra o un militar. ¿Puede comprar un seguro de salud o de vida comercial? ¿Sí o no? A ver. ¿Un militar puede comprar? Sí, lo puede comprar su póliza sin problema. ¿Ok? Pero, sí, sí lo puede comprar. El Tricare, ok, ellos, ese es el seguro que tienen de parte del gobierno. Y es que miren, tienen su póliza individual, tiene su póliza comercial y la puede tener. Lo único es que si él se cayó de las escaleras o tiene alguna enfermedad o algo, se lo va a cubrir. Pero si él de repente tiene un ataque por una bomba en una guerra, eso no lo va a cubrir. Eso está excluido. Por eso es debido a actos de guerra. Eso es lo que está excluido. Pero el militar puede tener su póliza privada, sí la puede tener sin ningún problema. Solo que cualquier reclamo que sea derivado de una guerra, o sea, sirviendo como militar, eso está excluido. Las lesiones autoinfligidas están excluidas, ¿verdad? Es decir, que eso se llaman simuladores potenciales, ¿verdad? Que es un simulador potencial, es una persona que se autoinflige para reclamar un beneficio por discapacidad, póngale. Entonces, eso está excluido, ¿sí? Por ahí viene una preguntita que dice de una fábrica, ¿verdad? Que viene la persona y la fábrica se quema y resulta discapacitado y le empiezan a pagar. Tiempo después, la aseguradora se da cuenta de que era el mismo asegurado que había provocado el incendio. No sé si han visto esa pregunta. ¿Cómo responderá la aseguradora ante eso? Se da cuenta que fue, ¿verdad? Por ahí dicen sí, ¿verdad? Ah, ¿Cómo va a responder la aseguradora? Pues esa es una lesión autoinfligida. Él lo provocó. Por lo tanto, ¿cómo actúa la aseguradora? Primero le cancela todos los beneficios, cancela la póliza por fraude y luego le exige que devuelva todos los beneficios pagados. Esa es la respuesta correcta. Y ustedes no le paga, cancela, pero le piden que devuelva todos los beneficios pagados, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta a esa.
Dice las incurridas mientras está asegurando como, o sea, está sirviendo como piloto o miembro de la tripulación de un avión. Ojo, por ahí viene una pregunta capciosa que dice, un estudiante de piloto aviador está solicitando comprar una póliza de salud. ¿Cómo actuaría la aseguradora? ¿Le da la cobertura o no le da la cobertura? Sí, se la da con la exclusión de piloto aviador. Ah, luego hay esa pregunta, miren, esa pregunta es una pregunta capciosa, sencilla, pero es capciosa. ¿Por qué? Porque vienen dos respuestas. Y una dice, sí se la provee poniendo su actividad de piloto aviador como excluida. Y hay otra que dice, sí se la provee con exclusión de actividad pues, excluida, ¿verdad? O sea, o peligrosa. Entonces, ¿cómo lo va a poner? Cuando hablamos de las exclusiones, se menciona la aviación con nombre y apellido. Entonces, sí le van a proveer con la exclusión de aviación, específicamente como piloto aviador. No le cubre. Pero también hay otra pregunta que dice que un piloto aviador está viajando a otro estado como pasajero, ¿verdad? Por viajes de negocio. Y tiene un accidente, ¿le cubriría o no le cubriría? Pues es piloto aviador, pero él está viajando como pasajero y si va viajando como pasajero, sí le cubre. ¿Dónde no le cubre? Ah, si está sirviendo, si él es el piloto o es parte de la tripulación, ahí no le cubre, ¿verdad? Lo mismo que de guerra, pues al soldado le va a cubrir, pero si es un accidente sirviendo como militar, eso sí no se lo cubre, ¿verdad? Dice aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el suicidio? ¿El suicidio se cubre? ¿Las aseguradoras pagan suicidio, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí pagan suicidio, pero esta exclusión está limitada a un periodo de tiempo, ¿correcto, Maxwell? ¿Sí? Ese periodo de tiempo es 2 años. La pregunta dice, cuando la cláusula de suicidio está activa y la persona se suicida, ¿cómo responderá la aseguradora? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la cláusula de suicidio está activa, quiere decir que está dentro de los 2 años. Y por lo tanto, si está dentro de los 2 años y la persona se suicida, no le pagan. Pero, hay un pero. Pero, ¿qué pasa con el pero? Le devuelven las primas pagadas. Suponiendo que ya lleva un año, 12 primas pagadas y se suicidó, ok, no le van a pagar los beneficios, pero la aseguradora le va a devolver las primas que pagó a la familia, ¿verdad? Ahora, si se suicida después de los 2 años, la cláusula de suicidio queda inactiva. Los 2 años queda inactiva. Entonces se suicida, la aseguradora le va a pagar los beneficios, ¿verdad? Por eso hay una pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes se considera una selección adversa? ¿Verdad? Eso es una exclusión. El suicidio es una exclusión, pero es por tiempo limitado, ¿sí? No es una cláusula, sino es una exclusión, el suicidio, pero es una exclusión por tiempo limitado, que es de 2 años. Entonces, am, hay una pregunta que viene en el examen y dice, ¿cuál de las siguientes se considera como una selección adversa? Y dentro de las opciones viene suicidio. Es decir, que es una selección adversa que la aseguradora no sabe el objetivo real de por qué está comprando un seguro. Entonces, de 10 personas, los 10 son un riesgo para la aseguradora. Entonces, una selección adversa es que más de alguna de esas personas te quiere suicidar. Pero ¿cómo saberlo? Las pruebas médicas, todo está bien. Pero ¿cómo saber que una persona realmente está comprando am, una póliza con el temor del suicidio? Entonces ahí entra también la ley de crédito, ¿verdad? ¿Por qué algunas aseguradoras piden un informe de crédito? Porque tal vez la persona está súper endeudada y ahí es donde muchas veces sucede lamentablemente el suicidio. Entonces ese puede ser una alerta para la aseguradora, ¿verdad? Las pérdidas debido a lesiones sufridas durante una comisión o un delito grave. ¿Qué es un delito grave? Preguntas como una persona está robando el banco, ¿verdad? Está asaltando un banco y le disparan. ¿Cómo va a responder la aseguradora? ¿Le cancelan la póliza? ¿Le cancelan la cobertura? ¿Qué hace la aseguradora? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a hacer la aseguradora?
simplemente cancela la póliza, le niegan la cobertura, no le cubre. Correcto, Johanna, ¿sí? Simplemente no le va a cubrir, pues si le dispararon, ese reclamo lo llevan al hospital y lo siento, pero eso no le cubre el seguro. Pero la póliza, si él está pagando su prima, la póliza sigue normal. O sea, si él va por una intoxicación o por otro accidente, pues le va a cubrir. Pero el disparo como tal no se lo cubre. Me siento que estoy haciendo el examen, dice todas esas. Sí se repite, ¿verdad? Me repita, si le disparan no le cubre. Sí, si la persona, vamos a suponer que viene la persona asegurada y está robando un banco y le disparan, la respuesta correcta es que únicamente le negará ese reclamo. Es decir, que la póliza sigue activa, todo sigue normal. Si va por otro reclamo, le va a cubrir, pero el disparo como tal no se lo cubren. ¿Por qué? Porque eso es por un delito. Viene otra pregunta que dice que va en una persecución policial y bueno, tiene un accidente y choca. Entonces, ¿cómo va a actuar la aseguradora? Bueno, ese incidente o ese choque no se lo cubre. ¿Por qué? Porque es consecuencia de un delito. Pero si es por otro reclamo, la póliza es igual, sigue activa, le va a cubrir cualquier otra cosa. Pero ese reclamo, no. ¿Por qué? Porque es consecuencia de un delito, ¿verdad? Dice aquí, y si estaba en el banco y no era ladrón, entonces si era víctima, ¿le cubre? Por supuesto que le cubre. ¿Por qué? Porque no era el que estaba cometiendo el delito, es una víctima y por lo tanto le va a cubrir si es víctima. Pero si es el victimario, ¿verdad? O sea, la persona que está asaltando el banco, ahí no le cubre, ¿ok? Dice aquí, viajes al extranjero. ¿Las pólizas cubren viajes al extranjero? Sí, y esto viene en el examen, ojo, ¿verdad? Sí le van a cubrir, pero, ahí viene el pero. Solo emergencias. No es que, ay, es que me fui a Colombia a operar, ¿verdad? Y no le va a cubrir. O sea, va a cubrir únicamente emergencias. Y cuando la persona ha estado un corto periodo de tiempo fuera de Estados Unidos, pero si ven que la persona ha estado un tiempo prolongado fuera de Estados Unidos, va a ser una exclusión. Simplemente no le va a cubrir. Solo cubre viajes cortos y emergencias, ¿verdad? Am, Ahora, aquí se menciona algo interesante, la compensación de los trabajadores, ¿sí? Si una persona tiene un accidente en el trabajo, vamos a suponer, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo máximo fuera del país? En promedio son 6 meses, ¿verdad? Que si la persona ha estado más de 6 meses, entonces ya de hecho, puede poner peros antes, pero sí le pueden cubrir, pero ya después de 6 meses es muy probable que no le cubra, ¿ok? Am, si una persona está en el trabajo y va al baño y se resbala, tiene una fractura, ¿qué póliza le cubre? ¿La compensación de los trabajadores o la póliza privada? ¿Qué dicen ustedes? A ver. La privada, ¿sí? La compensación de los trabajadores solo cubre accidentes ocupacionales, ¿sí? ¿Qué es un accidente ocupacional? Yo trabajo en Home Depot y estaba bajando un pallet de allá y me cayó encima. Es un accidente ocupacional, pero yo voy al baño y me caigo, por ahí viene un ejemplo, ¿verdad? De una secretaria que está trabajando en su casa, sacando trabajo de la oficina y se cae por las escaleras en su casa. ¿Cuál le cubre? Pues la privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque esté haciendo trabajo de la empresa, esos son accidentes fortuitos, ¿verdad? No son ocupacionales. Cualquiera se puede caer en cualquier lado, me puede resbalar en cualquier lado. Entonces, ojo, ojo. Ustedes van a encontrar preguntas capciosas donde dices, paga una hasta que se acabe la cobertura, empieza a pagar la otra. No, eso se llama como coordinación de beneficios, pero no funciona acá. Las pólizas ocupacionales o los accidentes ocupacionales, vean, cuando pasa algo en el trabajo, o paga una o paga la otra, pero no se mezclan. O cubre la póliza privada o cubre la compensación de los trabajadores, pero no es que paguen un porcentaje cada una, no se mezclan, ¿sí? Y las exclusiones, algunas de estas, bueno, esta exclusión no está incluida en la parte de la póliza, ¿verdad? Esto está en la primera parte, en una sección directamente de exclusiones, ¿ok? Entonces, denme un segundito. Perdonen. Muy bien, aquí viene la parte de preexistencia. ¿Se recuerdan qué protege? Gracias, Joana. ¿Qué protege contra las preexistencias?
O sea, ¿cómo se protege un asegurador contra las preexistencias? Ayúdeme. ¿Cómo se protege un asegurador contra las preexistencias? ¿Se recuerdan? Con el periodo disputable. Hay 2 años, ¿sí? Con el tiempo, dice por ahí, ¿sí? El límite de tiempo para ciertas defensas, que son 2 años. Es de esa forma que se protege contra las preexistencias. Por eso va de la mano. Dice aquí las pólizas de gastos médicos y de ingreso por discapacidad generalmente excluyen el pago de beneficios por pérdidas debido a condiciones preexistentes, pero relacionadas a enfermedades, ¿verdad? O impedimentos físicos, no por accidentes. Y esto no es, un accidente no es una preexistencia, pero enfermedades sí. Entonces, dichas exclusiones están sujetas a límite de tiempo para ciertas defensas, ¿verdad? Cualquier condición preexistente que la aseguradora haya revelado claramente en la solicitud generalmente no está excluida o si lo es, la condición se menciona específicamente en la cláusula de exención y esta tiene un límite de tiempo, ¿verdad? La preexistencia es de 12 meses, dijimos, ¿verdad? 12 meses para privadas y 6 meses aquí para el gobierno, ¿verdad? El gobierno y las privadas. Pero el límite de tiempo para ciertas defensas es de 2 años, que es que puede disputar, que es que se puede defender. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá con el límite o lo que tiene que ver con las condiciones preexistentes? Esto lo habíamos explicado junto con el límite de tiempo para ciertas defensas. ¿Ok? Fiorella, tengo la manita ahí levantada. ¿Puede activar ahí su micrófono? Disculpe, no le escuché muy bien sobre los 12 meses y los 6 meses. ¿Eso es para qué, profesor? Disculpe. Ok, con mucho gusto. Cuando hablamos de condiciones preexistentes, las condiciones preexistentes tienen un límite de tiempo. Una preexistencia se puede cubrir en una póliza privada después de 12 meses. Una preexistencia se puede cubrir en una póliza del gobierno después de 6 meses, ¿sí? Pero eso no impide que la aseguradora pueda disputar el reclamo. Recuérdense que el tiempo disputable es de 24 meses, pero no quiere decir que todo lo va a disputar, no. Por eso se llama límite de tiempo para ciertas defensas, o sea, no va a ser todo, pero algunas pueda que las dispute. ¿Ok? No sé si respondo la pregunta, Fiorel. Sí, sí, gracias. Con gusto. Muy bien, vamos a bajar la manita. Voy a continuar acá. Y bueno, esta parte de renovabilidad, esto no lo vamos a ver ahorita. Esto, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que sí me daría un poquito de tiempo porque, miren, tenemos esta clase ahorita, la siguiente semana que queremos ver la parte de, el proceso de la gente, que también es un poquito extenso, ¿verdad? Porque ya la otra semana prácticamente terminamos el ciclo y empezamos desde cero en la siguiente, ¿sí? Entonces, si ustedes me tienen voy a explicar aquí lo que es la renovabilidad. Son solo 5 y con eso voy a terminar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una renovabilidad, esto tiene que ver con qué tipo de pólizas. La renovabilidad tiene que ver con cualquier póliza que tenga fecha de vencimiento. A ver, las cláusulas renovables se pueden agregar a un contrato de una póliza de vida entera, ¿sí o no? Los que están en la 215 o 214. No, que pólizas de vida enteras para toda la vida, pero sí aplica para una póliza de término. Pero muchas de estas condiciones que vamos a ver tienen más que ver con las pólizas de salud. Y ahí es donde vienen bastantes preguntas del examen. Entonces, existen diferentes tipos de cláusula. ¿Por qué? Porque una póliza, voy a ponerlo acá, una póliza, recuérdense que las pólizas de salud son renovables, son anuales, del 1 de enero al 31 de diciembre, años calendarios. Una póliza de término puede ser de 10 años y se puede renovar automáticamente, sí, pero ¿por qué la renovación? Entonces, en una póliza de salud el riesgo es más alto. Entonces, una persona pueda que durante la vigencia la vigencia o durante el año la salud cambie. Entonces, es un riesgo para la aseguradora. Entonces, se tiene que cuidar. Entonces, dice, ok, vamos a hacerlas anuales. ¿Por qué permiten eso? Porque cuando se hace el cambio, el contrato no se puede cambiar. La aseguradora no puede modificarlo cuando está una cláusula de renovabilidad. No se puede cambiar, pero sí puede aumentar la prima. Y esa es pregunta
de examen. Entonces, primero encontramos las pólizas cancelables. ¿Qué es una, correcto, por la edad, qué es una póliza cancelable? Miren, las pólizas cancelables, ya vimos que el asegurador no puede cancelar una póliza en cualquier momento, a menos que sea por falta de pago de prima. Por eso dice, este tipo de renovabilidad es ilegal en la mayoría de estados. Pero cuando la póliza es cancelable, eso le da el derecho a la aseguradora de cancelar la póliza en cualquier momento, o sea, a mitad de año, los 2, 3 meses, o sea, en cualquier momento la puede cancelar. Esa es una póliza cancelable, pero vuelvo y repito, es ilegal, ¿sí? Luego tenemos estas dos. Ojo, aquí vienen preguntitas de examen. La opcionalmente renovable y la condicionalmente renovable. Entonces dice la opcional. Cuando hablamos de que una pregunta trae opciones, que estamos diciendo que podemos escoger una u otra, ¿verdad? ¿Qué quieres comer? ¿Qué hay? ¿Verdad? O como cuando uno le dice a la esposa, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. Y hay opciones, ¿no? Pero ahí, esa pregunta es algo complicada. Entonces, hay opciones. Cuando hablamos de opciones es que está la A o la B. ¿Qué significa? La disposición de renovabilidad en una póliza opcionalmente renovable le da a la aseguradora la opción de terminar la póliza en fechas específicas del contrato. Entonces, hay opciones, es decir, que pueda que la aseguradora, cuando se renueva la póliza, la aseguradora dice, yo tengo la opción de escoger si continúas o no continúas. O sea, es que está la opción de elegir si la renueva o no la renueva. Esa es una póliza opcionalmente renovable que le da a la aseguradora el derecho de tomar la decisión o la opción de renovarla o no. Eso es anual. Ahora, la condicionalmente renovable, esta cláusula, eso lo decide la empresa, correcto. Esta parte la decide la empresa. La condicionalmente renovable, esta va normalmente de la mano con la renovación garantizada, que ahorita la vamos a ver. ¿Por qué? Porque como son riesgos que la aseguradora está asumiendo y yo vengo y pongo la cláusula renovación garantizada, entonces vengo a la empresa y le digo que se renueva automáticamente. Entonces la empresa la va a renovar automáticamente si yo pago mi prima. Pero, ahí viene el pero. Por eso se activa esta, porque la aseguradora se tiene que cuidar. La mayoría de pólizas de salud comúnmente no renueva las pólizas cuando llegan a una determinada edad, porque ahí es donde entra el Medicare, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si yo tengo mi póliza renovable garantizada, ay, todos los años se va a renovar, pero está activa la cláusula condicionalmente renovable. Eso quiere decir que se va a renovar, pero con la condición, mira, te la voy a renovar todos los años, con la condición de que cuando llegues a determinada edad, hasta ahí ya no te la voy a renovar. O sea, esa es mi condición. Tú activas la póliza renovable garantizada. Todos los años se renueva, pero la condición es que cuando llegues a los 60, 65 años, ya no te la renuevo. Eso quiere decir una póliza condicionalmente renovable. Dice aquí, le permite a una aseguradora terminar la cobertura, pero solo en casos de uno o más de las condiciones establecidas en el contrato. Por lo general, está relacionada cuando llega a cierta edad o pierde un empleo remunerado, ¿verdad? Entonces, o deja de pagarla, ¿verdad? Esas son las condiciones, solo hasta los 65. Entonces, la otra condición, ¿cuál es la otra condición? Por eso se llama condicionada, ¿verdad? Que pierde un empleo remunerado. ¿Por qué? Porque las pólizas, si es grupal y pierde el empleo, pues puede perder la cobertura. O deja de pagarla, pueden cancelar la póliza, ¿verdad? Pero si llega a cierta edad, aunque esté pagando, llega a cierta edad, quizá ya no renueve la póliza, ¿verdad? Esta condición también se puede cancelar por alguna exclusión. No. El fraude, recuérdense que el fraude va a ser motivo de disputa en cualquier momento y pueden cancelarla en cualquier momento. Eso es por fraude, ¿verdad? Ahora, esto es que todo va bien, pero igual se está cuidando, no necesariamente por fraude. Ahora expliquemos estas otras. Y aquí vamos a terminar, ¿ok? Entonces, renovable garantizada. Esta es la más común, es la más típica que ustedes van a encontrar en el examen. Cuando hay una cláusula renovable garantizada, quiere decir que la póliza se va a renovar
automáticamente, ¿sí? Solo, correcto, Luz, ¿verdad? Solo que la aseguradora, cuando está la cláusula renovable garantizada, la aseguradora puede hacer una cosa. ¿Qué puede hacer? Ajustar la prima. ¿En base a qué? En base a la edad. Vean, la cláusula renovable en una póliza renovable garantizada especifica que la póliza debe renovarse. Siempre que qué, y estas preguntas de examen, ojo, estas sí o sí salen en el examen. Estas son de altísima probabilidad. Entonces, una póliza renovable garantizada se va a renovar siempre que se pague la prima, ¿verdad? ¿Qué puede hacer un asegurador en una renovación? Dice aquí, hasta que el asegurado alcance una edad específica como 60 o 65 años. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver en la otra? Te la voy a renovar todos los años, con la condición de que si llegas a esta edad, ya no la voy a renovar. Por eso van de la mano. Dice aquí, las pólizas renovables garantizadas normalmente tienen primas cada vez mayores. ¿Qué puede hacer una aseguradora o qué sucede cuando se renueva la póliza? Pregunta de examen. Normalmente la aseguradora aumentará la prima a la nueva edad. O también ustedes pueden encontrar qué pasa con una póliza renovable garantizada. Garantiza que la póliza se va a renovar siempre y cuando se paguen las primas. O sea, van a pasar dos cosas. Se va a renovar si paga las primas, pero también en la renovación, la aseguradora aprovecha, ¿verdad? Porque se está haciendo una renovación y la renovación no se pueden cambiar las condiciones. La póliza sigue siendo la misma, por eso es renovación, si no se hace una nueva. Ojo, no se cambian las condiciones, pero la aseguradora puede aumentar la prima, ¿sí? Y esas son preguntas de examen. Ahora, una póliza no renovable básicamente es una póliza que es como desechable, ¿sí? Que una póliza no renovable es una póliza a corto plazo o temporal. ¿Qué significa eso? Una póliza de salud a corto plazo. A ver, las pólizas de salud tienen de vigencia ¿cuánto tiempo? Un año, correcto, ¿sí? Pero cuando hablamos de corto plazo, quiere decir que es una póliza de salud de más o menos entre 3 a 12 meses. Ahí me lo puso Luz, gracias, ¿sí? Entre 3 a 12 meses. Entonces quiere decir que es menos de un año. A esa pregunta ustedes la van a encontrar, dice aquí, estas son pólizas que son para longitudes de pólizas establecidas de un año o menos, que se consideran temporales. Y ahí viene un ejemplo. Suponiendo que una persona termina un empleo y está esperando tomar un nuevo empleo para una nueva póliza, ¿qué tipo de póliza de salud? Y está buscando una cobertura, ¿qué tipo de póliza le recomendaríamos? Esa es una pregunta típica de examen, ¿verdad? Si una persona deja un empleo, ¿verdad? Y está esperando comenzar en otro empleo, pero no quiere perder cobertura, entonces, ¿qué tipo de póliza le podríamos recomendar? Ah, bueno, una póliza no renovable o una póliza a corto plazo, ¿verdad? Que esas son menos de un año y se cancelan, no se renuevan. Dice aquí, no es el tema, pero le agradecería si me ayuda a identificar una universal de una variable. Ok, no hay problema, eso si quieren lo podemos verificar ahorita al finalizar, Giselle. ¿Listo? La de término, pues, o sea, simplemente son temporales que terminan, ¿verdad? Terminó. Y esta es fundamental. ¿Qué es una póliza no cancelable? Las pólizas, ¿en qué momento se convierten en pólizas no cancelables? Miren, esto va de la mano con sí o sí, cada vez que ustedes vean una póliza no cancelable, va de la mano con discapacidad. ¿Por qué? Porque les pregunto, legalmente, ¿cuál es la única razón por la que la aseguradora puede cancelar una póliza? A ver, ¿cuál es la única razón? Por legalmente. O sea, bueno, fraude va a ser en cualquier momento, pero la aseguradora puede cancelar una póliza legalmente, porque acuérdense que, bueno, hay limitaciones, pero la aseguradora puede cancelar una póliza por falta de pago de las primas, ¿sí? Pero u- esta póliza, a ver, ustedes lo pueden encontrar en el examen como estamos atrapados contigo, no podemos cancelarla, no podemos, es decir, que cuando una póliza es no cancelables, la aseguradora está atrapada.
No puede cancelar la póliza, no puede subir las primas, no puede hacer nada. Estamos atrapados contigo. Aquí, miren, estas, ¿por qué va de la mano con discapacidad? Porque cuando la persona queda discapacitada, se activa una cláusula y esa cláusula se llama exclusión o exención o renuncia prima. La cláusula renuncia prima va de la mano con la cláusula pagador, ¿sí? O sea, el pagador de prima. Si el pagador queda discapacitado, ¿qué va a pasar? Si el pagador quedó discapacitado, la aseguradora no puede cancelar la póliza y tampoco, ¿y por qué la cláusula renuncia prima? Recuérdense por qué él está discapacitado y no está trabajando, entonces deja de pagar la prima. Y a partir del momento en que queda discapacitado, el cliente deja de pagar su prima y la empresa se tiene que hacer responsable de pagar las primas. Por eso la cláusula renuncia prima va de la mano con esta, de que deja de pagarla y la aseguradora no puede cancelar la póliza, no puede aumentar las primas, no puede hacer nada. O sea, así sea los años que esté discapacitado, pues la empresa tiene que mantener, ojo, no estoy hablando de un beneficio o un seguro por discapacidad, eso es diferente, pero la póliza cancelable, no cancelable, que va por la mano con discapacidad, puede ser una póliza de vida, puede ser una póliza de salud, de anualidad o lo que ustedes quieran, puede ser una póliza de discapacidad. Aparte es tener un seguro por discapacidad. ¿Verdad? Que me va a pagar salarios. Pero en este caso, si la persona tiene una póliza de salud, una póliza de vida y queda discapacitado, la póliza se constituye como una póliza no cancelable. ¿Por qué? Porque él está discapacitado y dejó de pagar las primas. Por eso dice aquí, miren, no podemos cancelarla, no podemos aumentar las primas o cualquier otra cosa para inducir a la cancelación. Esto es común en pólizas por discapacidad. ¿Por qué? Porque está la cláusula renuncia prima. Y ahí viene pregunta de examen. ¿Por cuál de las siguientes razones una aseguradora no puede cancelar una póliza incluso si deja de pagar las primas? Y la respuesta es, ayúdenme. ¿Por cuál de las siguientes razones una aseguradora no puede cancelar la póliza incluso si se deja de pagar las primas? Por discapacidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se activa la cláusula renuncia prima, ¿verdad? Y él deja de pagarla y la póliza se convierte no cancelable. Estamos atrapados contigo. ¿Qué pasa si por ahí vienen preguntas que dice, ¿qué pasa una póliza de vida? Si el asegurado queda discapacitado y deja de pagar sus primas, ¿qué va a pasar con la póliza de vida, con el beneficio de valor en efectivo? Simplemente sigue creciendo el valor en efectivo, solo que a un ritmo más lento, pero la póliza sigue vigente, ¿verdad? Porque no está pagando primas, entonces el crecimiento va a ser más lento, pero se mantiene activo, pero no se pueden subir las primas. La póliza no cancelable va de la mano con discapacidad. ¿Por qué? Porque la empresa está atrapada y no puede cancelarla, no puede hacer nada mientras la persona está discapacitada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ok, Joana, tengo la manita levantada. Ahí puede activar su micrófono, por favor. Gracias, profesor. Disculpe, y si muere en ese periodo de discapacidad, obviamente la empresa asume los riesgos, o sea, asume y paga todo, ¿cierto? Si es vida, sí. Si es salud, pues se dan los beneficios. Sí, exacto. Ok. ¿Sí? Pero sí, o sea, la póliza sigue normal, todo sigue Claro. normal, solo que te dejó de pagar primas, ¿verdad? Perfecto. Usted no Sí, está obligado a gracias. pagar. Ujú. Claro. Con gusto, Joana. ¿Listo? Dice ahí, gracias por enviar las preguntas. Sí, ayer sí espero que todos hayan recibido las preguntitas que se compartieron. ¿Listo? Del tema de impuestos. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con el tema el día de hoy. Recuérdense el testamento. Miren, en la parte, ustedes tienen el testamento, ya lo hemos compartido, pero en la bitácora donde ustedes descargan las presentaciones que vemos aquí en pantalla, también ahí tienen en la parte del testamento y lo pueden descargar. Desde la plataforma lo subimos ahí para que lo tengan ahí como un recurso adicional para que ustedes lo utilicen. ¿Listo? Bueno, gracias a todos. Me voy con mi pregunta. Sí, Giselle, si quiere dejo de grabar.